Shalom de nuevo, bienvenidos a todos y a todas. Y nosotros empezamos la clase de esta noche recordando lo que vimos al final de la clase anterior, en que Ruth se acuesta junto a Boaz en la era, en el campo, y le pide que extienda sus alas sobre ella, o sea, que la proteja. Y Boaz le contesta: bendita seas del Señor, hija mía, tu última bondad, has hecho tu bondad mejor que la primera. Y llegamos así al versículo 11. Llegamos así al versículo 11, que dice lo siguiente: ahora, hija mía, no temas, todo lo que digas te haré, pues sabe todo el portal de mi pueblo que eres una mujer virtuosa. Y ahora, pues ciertamente que soy redentor, y también hay un redentor más cercano que yo. Bueno, entonces, después de haberla bendecido en aquella noche, que es lo que vemos en el versículo 10, ahora en el versículo número 11, le promete, le asegura que, bueno, empieza a moverse. Le toca ahora a Boaz empezar a moverse, empezar a mover la ficha, como dice. Todo lo que digas te haré. Estoy dispuesto a hacer todo lo que me digas. Porque todo el pueblo, toda la ciudad de Betlehem saben que eres una mujer virtuosa. Han pasado ya 50 días, desde Pesach hasta Shavuot, han pasado 50 días, y en este tiempo todo el pueblo se ha dado cuenta, todo el portal de mi pueblo, o sea, toda la gente que entra por el portal, por la entrada de mi pueblo, todos saben que eres una mujer virtuosa. En el versículo 12 añade algo: ciertamente yo soy redentor. Yo soy primo de tu marido, de tu difunto marido, pero hay un redentor más cercano que yo. Esto lo dice Boaz, todo esto lo dice Boaz. Es la continuación de lo que vimos en la clase anterior. Comió Boaz y bebió, es el sujeto de todas estas frases, y su corazón estaba bien, y sucedió a medianoche que se estremeció el hombre y se arropó, y él dijo: ¿quién eres? Y ella contesta: soy Ruth, etc. Y él dijo: Boaz, siempre es Boaz. Bendita seas del Señor, hija mía, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos al versículo 12, que dice que hay un redentor más cercano que yo. Hay una jerarquía, hay un orden. El que es más cercano tiene preferencia. Y el orden es el siguiente: el orden de los redentores del campo vendido. El orden es el siguiente: en primer lugar, los hermanos. Si no tiene hermanos, nos vamos una generación atrás, al padre, si aún está en vida, y si no está en vida, entonces los hermanos del padre. Si hay uno de ellos en vida, él tendrá preferencia. Si los hermanos del padre han muerto, entonces pasan a los hijos de los hermanos del padre, o sea, a los primos. Si tampoco hay primos, entonces vamos una generación antes, vamos al abuelo. Si el abuelo del difunto aún está vivo, entonces el abuelo tiene preferencia. Si el abuelo ya ha muerto, entonces los hijos del abuelo, hermanos del padre, tienen preferencia.
Y así, etcétera, etcétera. Si los hermanos también han muerto, entonces vamos a los descendientes de estos hermanos. Este es el orden. Y ahora vamos a ver qué ocurre en nuestro caso. El redentor más cercano se refiere a Ploni Almoní, que era hermano de Elimelech y tío de Boaz. Nosotros ya vimos hace varias clases que había 3 hermanos. Elimelech, que es el padre de... perdón, eran 2 hermanos. Perdón, sí, 3 hermanos, voy bien. Ploni Almoní, Elimelech y Salmón. Salmón es el padre de Boaz. Eran los 3 hermanos. Elimelech y el padre de Boaz ya han muerto. Pero Ploni Almoní sigue vivo. Aunque sea el menor de los hermanos, aunque sea incluso de la misma edad o incluso más joven que su propio sobrino. Esto puede ocurrir en muchas familias, que hay un hermano que es más joven que su sobrino. Esto tengo un vecino que el tío y el hermano tienen la misma edad. Bueno, por lo tanto, esto puede ocurrir. No significa que Boaz sea muchísimo más joven que Ploni Almoní, puede ser incluso lo contrario. Puede ser que Ploni Almoní sea incluso más joven que Boaz, depende de cuándo tuvieron lugar los nacimientos de cada uno de los 3 hermanos. Según la jerarquía de los redentores, el hermano mayor tiene preferencia ante el resto de los hermanos. Solo en caso de que el mayor no quiera o no pueda cumplir con su obligación como redentor, esta pasará al resto de los hermanos y luego a sus hijos. Como ya hemos visto, la redención del campo de esta familia de Elimelech y de sus 2 hijos queda enlazada con la predisposición a casarse con Ruth. Esto es una condición que han puesto las 2 viudas, Naomi y Ruth. Han puesto esta condición. El que redima el campo tiene que casarse con Ruth. Si quieres, adelante. Si no quieres, pues lo dejas. Si Ploni Almoní está de acuerdo, será él quien redima el campo y se case con Ruth. Ruth lo quiere. Esto es una propuesta que ha hecho su suegra, Naomi, a favor de Ruth, para salvar a Ruth, porque si no, Ruth se va a quedar sin marido. Nadie la va a querer. Es una extranjera, es una neófita, viene de una nación enemiga que están en guerra con nosotros. Nadie la va a querer. Por lo tanto, Naomi propone hacer este enlace entre la redención del campo y la redención de Ruth. Y Ruth, por supuesto, está de acuerdo. Si Ploni Almoní está de acuerdo, será él. Muy bien. Y ella lo va a aceptar. Solo si se niega a hacerlo, será Boaz quien se case con ella. Vemos aquí muy claramente que las preferencias matrimoniales eran muy diferentes de lo que acostumbran a ser actualmente. Debe existir el amor entre marido y mujer, pero esto es obligatorio, tiene que haber amor entre marido y mujer, pero no es condición preliminar al matrimonio, sino una obligación posterior, una meta inmediata y que continuará hasta la muerte. Hoy en día, la gente se cree que el amor tiene que ser hasta el día de la boda o hasta el final de la luna de miel. Por supuesto que en el judaísmo existe la posibilidad del veto, tanto por parte del novio como de la novia.
cuando tienen la impresión de que no van a poder convivir con el otro. Si Ploni Almoní se presenta como candidato a la redención de los campos y a casarse con Ruth, ella puede decir no quiero con él, no quiero. Tiene la posibilidad de veto cuando tienen la impresión de que no van a poder convivir. Pero no es necesario en absoluto que haya un amor romántico antes de la boda, que suele apagarse poco después de la luna de miel, o incluso en medio de la luna de miel. Ya viene la primera pelea y ya se rompe el lazo matrimonial en muchos casos cuando se trata de un amor antes de un amor romántico, antes de la boda. Cuando llegan a la boda se acaba la romántica y entonces ya se acaba también el amor. Nosotros no queremos algo así. Nosotros queremos construir el amor a partir de la boda. Si hay amor ya antes, no es problema. Lo importante es que siga habiendo y creciendo el amor después de la boda. Esto es lo que nos interesa. Si no ha habido amor antes, no importa. Lo construyes a partir de ahora. Siempre existe la posibilidad del divorcio cuando los esfuerzos mutuos no dan el resultado deseado. Ruth antepone la bondad hacia con su difunto marido al posible placer físico que podría tener con otro marido más de su gusto. Primero la bondad con su difunto marido a reconstruir el nombre de su marido sobre su heredad antes de su propio placer personal. Le dice Boaz a Ruth, hay un redentor más cercano que yo, no sé si lo has tenido en cuenta o no, pero que lo sepas ahora. Hay un redentor más cercano y por lo tanto no tenemos más remedio que preguntarle qué ocurre. Versículo 13. Quédate esta noche y será por la mañana. Si te redime, bien, que redima. Y si no quiere redimirte, yo te redimiré, vive el Señor. Vive el Señor es una fórmula de juramento, jura por el Señor, por el Creador, que va a cumplir con este juramento. Y así le dice, acuéstate hasta la mañana. Si te redime, bueno, pues que te redima. Se deja ver muy claramente que Boaz prefiere ser él quien la redima. Será un gran honor para él, puesto que hay un germen elevadísimo en esta mujer, que se convertirá en la madre de la monarquía. Durante 50 días no se ha atrevido a dar el paso decisivo. Ha dudado entre sus sentimientos y la amargura que se ha apoderado de él. Boaz es un amargado. Ruth se le ha adelantado. Ha sido ella quien ha dado el primer paso y ahora Boaz se da cuenta de que debería haber reaccionado mucho antes. Pero no va a perder el tiempo. No pasarán ni 24 horas hasta que se decida el asunto. Las oraciones acompañarán el proceso. Tanto las oraciones de Ruth como las de Boaz y las de Noemí se dirigen a una misma meta. Versículo 14. Y ella se acostó a sus faldones hasta la mañana y se levantó antes de que una persona reconozca a otra. Y él dijo, que no se sepa que ha venido la mujer a la era. Tienes que irte antes de que alguien se despierte y se dé cuenta. Y dijo, trae el pañuelo que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó. Y él midió 6 cebadas y le puso encima.
y él entró a la ciudad. ¿Qué tipo de medida es esta? 6 cebadas. ¿A qué se refiere? ¿Son 6 granos de cebada? Sería muy poquita cosa como para decir que prepare el pañuelo y que luego se lo ponga encima, como si tuviera que cargar. ¿Acaso serán 6 seah de cebada? Esto ya es mucho, puesto que hemos visto los valores por los que una sola seah serían 144 huevos a 57 gramos cada uno, que nos dan más de 8 kilos, y si lo multiplicamos por 6, llega ya casi a los 50 kilos. Pero entonces ya estaría justificado que diga que él se los colocó encima. Bueno, es posible, 50 kilos, tiene que ponérselos encima de la cabeza, tiene que levantarlos y ponérselos encima de la cabeza. El Midrash Shocher Tov dice que se trata de 6 paladas de grano. Y entonces ya no es tan pesado y ya es más lógico. Pero el Midrash añade que con ello el Creador le insinuaba que de ellas saldrían 6 grandes personajes: David, Daniel, Hananía, Mishael y Azaría, y el Mashiach. O que el primero de ellos, David, tenía 6 propiedades. Sabe tocar instrumentos musicales, es valiente, es hombre adiestrado para la guerra, es inteligente, es apuesto, y el Señor está con él. Todo esto lo dice el primer libro de Shmuel, en el capítulo 16, versículo 18, cuando habla de David, cuando presentan la imagen de David, aún no le presentan en persona, presentan la imagen de David ante el rey Shaul. Dicen de él que tiene estas 6 propiedades. O tal vez con estas 6 cebadas se refiere al último de estos 6 mencionados aquí, estos 6 grandes personajes, que es el Mashiach, que tiene 6 propiedades. Descansa sobre él el Espíritu del Señor, que es, 2 puntos, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Todo esto en el libro de Isaías, capítulo 11. O se refiere a que los otros 4 que hemos visto aquí, estos otros 4 personajes, no el primero ni el último, sino los 4 de en medio, Daniel, Hananía, Mishael y Azaría, también tienen 6 propiedades, como dice el primer capítulo del libro de Daniel, cuando los presenta a estos 4 personajes. Cuando el rey Nabucodonosor, exige que sean muchachos que no tienen defecto, que tienen buen aspecto, que son inteligentes de toda sabiduría, conocedores de conocimiento y que comprenden la ciencia y que tienen fuerza para estar en el palacio del rey. Todo esto en el primer capítulo de Daniel. Y se cumplen estas condiciones en estos 4 personajes, Daniel, Hananía, Mishael y Azaría, que luego los vemos como protagonistas del libro de Daniel. Todos ellos descendientes de Ruth. Todos ellos descendientes de Ruth. Muy bien, entonces sale el sol por la mañana y ella vino a su suegra. Versículo 16. Ella vino a su suegra y ella, la suegra, dijo: ¿Quién eres, hija mía?
¿Cómo que quién eres? ¿No te conoce? Noemí ha quedado despierta toda la noche. Su corazón ha quedado muy despierto, temeroso, esperando que amaneciera para saber qué había pasado. Efectivamente, Miguel, el Midrash es cabalístico. La cábala es un tipo de Midrash. Y efectivamente se refiere a un futuro muy lejano. Tú lo llamas cabalístico, vale, no tengo por qué desmentirte. No es la esencia de la cábala, pero entiendo a qué te refieres. Decimos que Noemí había quedado despierta durante toda la noche, su corazón había quedado muy despierto y temeroso, esperando que amaneciera para saber qué había pasado. ¿Ha hecho bien ella al enviar así a su nuera a que se meta dentro de la cama de Boaz? ¿Le habrá reconocido Boaz sin insultarla ni despreciarla? ¿Le queda alguna esperanza a ella, a su nuera? Ruth regresa a casa con un paquete y Noemí espera sin salir a la calle a que ella entre. No quiere salir a la calle para que no le vean, para que no se den cuenta de lo que ocurre. Y ella espera a que Ruth entre y le hace una pregunta respetuosa y cariñosa. ¿Quién eres, hija mía? ¿Ha cambiado algo en ti? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Qué eres capaz de relatarme? Dice la continuación del versículo, y le relató todo lo que el hombre había hecho por ella. Los dos corazones bullen de agitación y de emoción, y Ruth hace lo posible para tranquilizar a su suegra. ¿Estas 6 cebadas me ha dado? Pues dijo, no vayas vacía a tu suegra. La palabra me dijo, no está escrita en el texto, pero se lee como si lo estuviera. No vayas vacía a tu suegra. Porque tal vez Boaz no se lo había dicho, sino que Ruth lo dice para tranquilizar a Noemí, que había dicho al final del primer capítulo, yo llena me fui y vacía me ha hecho volver el Señor. Como si Ruth se restara todo su propio valor y declarara que todo es por el mérito de Noemí. Ay, Francesc, bueno, veo que tienes que despedirte, pues shalom. Podrás ver, por supuesto, la clase en diferido si tienes tiempo, si te interesa. Muy bien, entonces, esto es lo que ocurre aquí. Estas 6 cebadas me ha dado, pues me dijo, no vayas vacía a tu suegra. Puede ser que esta frase, no vayas vacía a tu suegra, puede ser que esto se lo invente Ruth en este momento. Boaz no se lo ha dicho, pero ella lo dice como si él lo hubiera dicho. Porque en el primer capítulo, al final del primer capítulo, Noemí se lamentaba diciendo, yo llena me fui y vacía me ha hecho volver el Señor. Y le dice Ruth en nombre de Boaz, aunque Boaz no lo haya dicho, pero él lo está diciendo. No vayas vacía a tu suegra. Ya hay esperanza. Está ocurriendo algo. Ruth se resta su valor propio.
y lo pasa a los demás. Y relató todo lo que el hombre había hecho por ella. Y dijo, estas 6 cemadas me ha dado, pues me dijo, no vayas vacía a tu suegra. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo caerá el asunto, porque no callará el hombre hasta que acabe el asunto hoy. No esperará a mañana, lo terminará todo hoy. La expresión aquí, ¿cómo caerá el asunto? Porque todos los decretos vienen del cielo. Todo está en manos del Creador. Nosotros nos esforzamos, luchamos, rezamos, suplicamos. El hombre propone, sin saber si su esfuerzo ha sido suficiente, sin saber que hay otros ingredientes que no ha tenido en cuenta, si hay condiciones o metas adicionales que desconocía. Y el Creador dispone si la respuesta es como el hombre imaginaba o si tendrá que vivir con una respuesta diferente a lo que esperaba. Ya que el Creador no está condicionado por nada ni por nadie y emite sus decretos sin ningún tipo de predeterminación. El Creador no es nuestro empleado, decimos en hebreo. Somos nosotros quienes trabajamos para Él y cumplimos sus deseos y sus decretos, con la modestia de aceptar que no siempre llegamos a entenderlo todo. Cierto que Él descubre sus intenciones a sus siervos, los profetas, pero las descubre poco a poco o incluso parcialmente, según la capacidad de recepción de cada uno. No es que los caminos del Creador sea imposible conocerlos. Por supuesto que podemos llegar a conocerlos, pero siempre va a ser a posteriori. Muy pocas veces vamos a saber a priori qué es lo que va a ocurrir. No es que podamos sumar 2 y 2 son 4 y seguro que si hemos hecho esto el resultado va a ser tal y cual. Nosotros proponemos, pero la respuesta no tiene por qué ser precisamente la que nosotros esperamos. El Creador no es nuestro empleado, somos nosotros los empleados del Creador. Y por esto dice aquí la expresión esta de que vamos a ver cómo caerá el asunto, cómo caerá del cielo. Capítulo 4 y último. Y Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Y he aquí que el Redentor pasaba, de quien había hablado Boaz, y dijo, desvíate, siéntate, Ploni Almoní. Y se desvió y se sentó. Boaz subió a la puerta de la ciudad, del ágora, donde se reunían los ancianos, los jueces de la ciudad. Esta expresión es muy usual en la Torá y en todo el Tanaj, siempre con el mismo significado de lugar del juicio, el tribunal. Según establece la ciudad, qué fallo, no la ciudad, sino la Torá. Según establece la Torá, en todo pueblo debe haber un tribunal, por lo menos de 3 jueces, para juicios menores, y en las ciudades o pueblos más grandes debe haber uno más grande de 23 jueces, para juicios que pueden acarrear penas corporales. Tenemos ante nosotros 2 casos diferentes. El caso del rescate de los campos y el compromiso matrimonial con Ruth. Ninguno de los 2 casos requiere la presencia de más de 3 jueces o de 2 testigos.
Pero veremos a continuación que Boaz llamó a 10 de los ancianos para lo que necesitaba hacer, y el motivo era para que la noticia se propagara entre el público. Quiero que todo el mundo se entere. Y para esto llama a 10 jueces porque luego lo van a contar a todo el mundo. No va a quedar nadie sin enterarse. Y dice que he aquí que el Redentor pasaba por ahí, por casualidad. Parece como si estuviera detrás de la puerta esperando a que le llamaran. Dice Rabí Eliezer, Ruth cumplió con su parte y Boaz hizo su parte. Dijo el Creador, yo también haré mi parte. Y los sabios dicen, aunque estuviera en el otro lado del mundo, el Creador le haría volar para traerlo, para que Boaz no tenga que sufrir esperando. Así funciona. Solo después de que nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos, es cuando interviene el Creador en aquello que nosotros ya no tenemos ningún control. Es cuando llegan las casualidades, o como suelo decir yo, las causalidades, que no son más que intervenciones divinas en los momentos adecuados. No es predeterminación, ya que si nosotros no cumplimos con nuestra parte, la casualidad ya no tendrá ningún efecto. Si Boaz no se esfuerza, si Ruth no se hubiera esforzado la noche anterior, el hecho de que Ploní Almoní pasara por la calle no tendría ningún efecto. Es solo su ayuda. El hecho de que ahora pase Ploní Almoní es la ayuda del Creador, un pequeño milagro como los muchos que nos llegan a diario sin que nos demos cuenta, en los que el Creador nos da un empujoncito para que podamos seguir adelante con nuestros esfuerzos. Pero si no te estás esforzando, entonces el empujón solamente te hace caer. Si tú, o que no sirve para nada, te tambaleas un poco. Pero si tú estás en un esfuerzo para ir adelante y te viene alguien de por detrás y te empuja, te ayuda, entonces esto está muy bien, como un anciano que está subiendo una cuesta difícil y se esfuerza por subir, y viene su hijo o su nieto y le pone la mano en la espalda y empuja. Entonces este empujón sirve mucho. El abuelo está muy agradecido. Pero si el abuelo está parado sin moverse y viene alguien y le empuja, esto solamente molesta. Puede hacerle caer, puede dañarle. Muy bien, todo esto para entender lo que ocurre aquí. El Redentor pasaba y le dijo Boaz, desvíate de tu camino, siéntate, Ploní Almoní. No es su nombre. Esta expresión significa fulanito de tal, ya que no queremos mencionar su nombre. En el caso de que alguien no quiera llevar a cabo el deber de los cuñados, prescribe la Torá que la viuda tiene que descalzarle y también debe escupir en el suelo delante de él, diciendo, así se hará al hombre que no edifica la casa de su hermano. No le escupe la cara, no le escupe ni siquiera a los pies, sino que escupe en el suelo, pero delante de él. Es un oprobio que no quiera hacer perdurar el nombre de su hermano. Es una vergüenza. Y siendo que al fin y al cabo esta persona, Ploní Almoní, no quiso llevarlo a cabo por los motivos que veremos a continuación, resulta mejor no mencionar su verdadero nombre para que no se recuerde ese aspecto negativo suyo.
O tal vez, precisamente esta es la mayor vergüenza para él, que nadie se acuerde de su nombre. Así como él no quiso levantar para su hermano un nombre en Israel, nosotros tampoco queremos recordar el nombre de esta persona. Y cada uno puede elegir la respuesta que le parezca mejor. Versículo 2. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentados aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al Redentor, a Ploní Almoní, la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech, a nuestro tío Elimelech, a mi tío que es su hermano, la vendió Naomi, que ha vuelto de la tierra de Moab. Y dije, descubriré tu oído diciendo, adquiere ante los que están sentados y ante los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir, redime. Y si no redime, dímelo y sabré. Porque no hay otro aparte de ti que redima, y yo después de ti. Y él dijo, yo redimiré. Muy bien, estoy dispuesto a redimir. Ploní Almoní es una buena persona y está dispuesto a cumplir con su deber de redimir los campos que pertenecían a los difuntos. Es un mandamiento importante, el de conservar las parcelas de terreno dentro de nuestra tribu y dentro de nuestra familia, como ya hemos visto varias veces. Él es una persona rica y puede permitirse el lujo de comprar los campos que pertenecían a su hermano y a sus sobrinos. Podemos preguntar la misma pregunta que ya hicimos con respecto a Boaz. ¿Por qué no ha hecho nada hasta ahora para ayudar a la viuda? La respuesta es tajante. No quiere saber nada de la familia de su difunto hermano, que abandonó a su pueblo en medio de la gran crisis económica y que fue a refugiarse entre nuestros enemigos, quienes nos estuvieron hostigando en tiempos del juez anterior Yiftach, como ya vimos en el libro de Jueces. La familia ha recibido su castigo, muriendo los 3 varones de la casa y perdiéndose su nombre de entre sus hermanos. ¿Para qué tiene que esforzarse en ayudar a las viudas? Todo esto es lo que piensa Ploní Almoní. Pero las palabras de su sobrino Boaz le ponen en evidencia ante la gente reunida en el ágora, y entonces él se apresta a cumplir su deber como redentor de los campos. Ok, de acuerdo, vale, es un mandamiento importante, yo soy el redentor más cercano, bueno, pues voy a cumplir con mi deber. Versículo 5. Y dijo Boaz, el día que adquieras el campo de mano de Naomi y de Ruta Moabía, viuda del difunto, adquieres, para levantar el nombre del difunto sobre en su heredad. No dice de mano de Ruth la Moabita, como dice en el caso de su suegra. Fijaos en el versículo. El día en que adquieras el campo de mano de Naomi y de Ruth la Moabita. No dice de mano de Ruth la Moabita, puesto que con esto se incluye la condición que habían acordado, que quien redima los campos deberá adquirir a Ruth, la viuda de Mahlón. La adquisición de la mujer es el término usado tanto en el Tanaj como en la legislación judía para referirse al acto matrimonial. La adquisición es recíproca. El hombre adquiere a su mujer y la mujer adquiere a su marido. Pero es el marido quien tiene que llevar a cabo la acción física según indica la Torá.
Y aquí Boaz dice claramente que es la moabita. Tal vez para poner a su tío de nuevo a prueba si se siente capaz de dejar entrar a casa a esta mujer. A Ruth, la viuda, la moabita viuda del difunto adquieres. Está escrito caniti, adquiero, en primera persona. Y se lee canita, adquieres, en tercera persona, en segunda persona, perdón. Aquí es segunda. Vaya fallos que hago hoy. Estaba cansado. Y se lee canita en segunda persona. Un nuevo ejemplo del Kri Uchtiv, escrito y leído, del que ya hemos hablado anteriormente. También Boaz, al igual que Naomi, sueña en poder llevar a cabo la acción por sí mismo. El sueño de Naomi era impracticable, que ella fuera a la era y se acostara junto a Boaz. Es impracticable porque no tiene sentido, ella ya es anciana, ya no puede tener hijos. Y por esto solamente lo sueña, y es un sueño impracticable. Mientras que el sueño de Boaz depende de la reacción de su tío. Tú tienes el derecho a adquirir, pero ojalá pudiera hacerlo yo mismo. Y por esto está escrito adquiero, aunque se lea adquieres. Y así dice, leamos de nuevo el versículo, el día en que adquieras el campo de mano de Naomi y de Ruth, la moabita, viuda del difunto, adquieres. O sea, adquieres también a Ruth, para levantar el nombre del difunto en su heredad. Y el Redentor respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que destruya mi heredad. Redime para ti mi redención, pues yo no puedo redimir. ¿Qué ha pasado? Hace un momento decía que estaba dispuesto a redimir las parcelas y de pronto se retrae. Él mismo nos da la respuesta. No sea que destruya mi heredad. Volvemos al principio. Ruth, la moabita, pertenece a un pueblo maldito y la unión a ella no trae más que desgracia. No la quiere. Ploni Almoní está dispuesto a redimir las parcelas de su hermano Elimelech y de sus sobrinos Machlón y Quilión. Tiene algunos remilgos que supera cuando Boaz le pone en evidencia. Muy diferente es el caso de Ruth. Aquí ya no se trata de caprichos, sino de una prohibición explícita. Como leímos ayer en la Torá, no entrará amonita o moabita. En la Torá está escrito la palabra amonita y moabita, aquí está claro que es masculina. No entrará amonita o moabita en la asamblea del Señor. Tampoco en la 10ª generación no entrará en la asamblea del Señor jamás. Y esta prohibición va acompañada de una advertencia. Nunca buscarás su paz ni su prosperidad en todos tus días. De los moabitas y de los amonitas. Prohibido casarse con los moabitas. Cierto que su sobrino Boaz ha aportado ya hace tiempo una tradición antigua de la Torá oral, que dice que la prohibición se refiere solo a los varones moabitas, que no pueden casarse con las mujeres israelitas. Pero los varones israelitas sí que pueden casarse con las mujeres moabitas. Dice Ploni Almoní, vale, ok, puedo casarme con ella, pero no estoy obligado a casarme con ella. Ok, tú dices que la tradición oral, la Torah oral dice que la prohibición recae
las mujeres israelitas que no pueden casarse con los varones moabitas. Pero los varones israelitas sí que pueden casarse con las mujeres moabitas. Pueden, ok, pero no están obligados a casarse con ellas. Tenemos aquí una polémica. Un lado dice que sí, otro lado dice que no. Dice Ploní Almoní, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Por qué meterme en problemas? Si hay aquí otra persona que se presente voluntario, allá él. Yo no quiero poner en peligro mi heredad, aunque solo sea por la duda. Hay una duda, hay una polémica entre una versión popular que dice que la prohibición es tanto para varones como para mujeres, y una tradición oral que este sabio nos ha traído y que dice que la prohibición es solamente sobre los varones moabitas, pero no sobre las mujeres moabitas. Ok, yo no quiero meterme en todos estos problemas, yo no quiero meterme en esta polémica. No me quiero ensuciar con esto. Si hay otro que quiera hacer el trabajo por mí, que lo haga él. Yo no quiero meterme en esto. No puedo redimirla para mí misma, no sea que destruya mi heredad. Existe la posibilidad, la duda, de que esto me cause problemas como le causó a mi hermano Elimelech y a mis sobrinos Mahlón y Quilión. Él sigue opinando que el motivo de la muerte de Elimelech y de Mahlón y Quilión fue por haberse ido a vivir con los moabitas y por haberse casado con los moabitas. Por esto murieron. Yo no quiero pecar con lo mismo. Versículo 7. Y la costumbre anteriormente en Israel sobre la redención y el intercambio, para confirmar cualquier asunto, se quitaba el zapato y se lo daba al otro. Y esta era la confirmación en Israel. Y el Redentor dijo a Boaz, adquiérela para ti, y se quitó el zapato. Según la halajá, tenemos varios modos de adquisición. O sea, cuando alguien quiere adquirir algo, al comprar algo o al recibir un regalo o una herencia, debe hacerse una acción muy determinada para que se considere legalmente adquirido. No sea que venga otra persona y te lo quite y entonces resulta que no has hecho esta acción de adquisición y aún no es tuyo. Y hay algunas diferencias sobre el tipo de objeto o las condiciones en que se hace. Normalmente al comprar un libro o algo parecido, no basta con entregar el importe, como se hace en otras culturas. La halajá dice que debe tomarse el libro y alzarse, hay que alzarlo, levantarlo, unos 10 centímetros para que la adquisición sea legal. El importe del libro se convierte en una deuda. Puedes pagarla enseguida o puedes pagarla al cabo de un año. Depende del vendedor de libros, si se fía de ti o si exige que le pagues enseguida. Pero la adquisición es cuando el vendedor está dispuesto a venderte y tú estás dispuesto a adquirir y tú haces el acto de levantar el objeto y con esto dices, lo he adquirido. Ahora, ¿te debo un dinero o no te lo debo? Esto es otro problema, no nos interesa en este momento. Por supuesto que cuando se trata de objetos pesados o de objetos múltiples, puede ser que quiero comprar 150 libros. No voy a levantar los libros uno por uno y ni tampoco todos juntos. Hay otro modo de hacer las cosas, no nos metemos en esto ahora aquí. Pero hay un tipo de adquisición, de acto de adquisición, que es el mencionado en nuestro versículo.
que en realidad es una especie de intercambio. Tú tomas algo mío, el zapato, y el objeto que yo quería adquirir se convierte en mío, esté donde esté, o sea del tamaño que sea. Y luego ya no es necesario que te quedes con mi zapato, sino que me lo puedes devolver enseguida, puesto que ya hemos conseguido lo que queríamos. Luego tú me regalas el zapato, lo tienes en mano, no hay ningún problema en devolverme el zapato. Yo lo levanto, me lo pongo en el pie y se acabó el problema. Actualmente, entre judíos observantes, en lugar de sacarse el zapato, esto se hace con el pañuelo o con un bolígrafo o incluso con el móvil. El adquisidor es el que da algo suyo al vendedor y luego se lo devuelve gratuitamente. Después de la redacción del Talmud aparecieron otros modos de cerrar contratos que fueron mencionados por los legisladores de la halajá judía y aceptados mientras sea la costumbre normal en aquel tiempo y lugar. Es importante señalar que normalmente no basta con declarar algo, no basta con declarar que este libro es mío o que este libro es tuyo, sino que debe haber una acción, un apretón de manos, una firma. Esto según las costumbres modernas. No basta con decir adquiero el libro, sino que hay que hacer algo, una acción física, para que tenga valor adquisitivo y no se reduzca a un simple compromiso. Tú puedes decir, te doy este libro. Con esto, con esta palabra, con esta frase, el libro no se ha convertido en mío, sino que solamente has declarado que quieres dar este libro a esta otra persona. Este libro es tuyo, significa quiero dártelo, pero aún no lo has adquirido. El hecho de decirlo no basta. Tienes que hacer algo, tienes que tomar el libro en la mano y levantarlo un poco, o darme un apretón de manos, o pagarme. Actualmente el pago se considera como acción adquisitiva y los legisladores modernos lo aceptan. Pero, como ya digo, hay mucha gente entre los judíos observantes que seguimos haciendo esto, el trueque entre los objetos por medio de un pañuelo o un bolígrafo o cualquier otro objeto. Entonces dice aquí, el Redentor dijo a Boaz, adquiérela para ti, y se quitó el zapato. Sí, vale, muy bien. Se quitó el zapato, ¿dónde está esto de aquí? Vale. Como ya hemos visto, el que se quita el zapato es el comprador, que se lo da al vendedor, y con esto se confirma la venta. Por lo tanto, fue Boaz quien se quitó el zapato y se lo dio a Ploni Almoní, y con esto adquiere Boaz los derechos que tenía su tío. Este es el modo de adquisición que se asemeja mucho a otro tema completamente diferente, que es cuando el hermano del difunto no quiere cumplir con el deber del cuñado, y que ya sabemos, lo hemos mencionado hace poco, que la viuda le quita el zapato y le escupe delante. Le quita el zapato. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí, porque aquí estamos hablando de una adquisición. Aunque la semejanza llama mucho la atención y nos remite efectivamente a la negativa por parte de Ploni Almoní a cumplir con el deseo, que no era un deber, de Ruth. Pero en este caso debería ser él, Ploni Almoní, el que debería quitarse el zapato y no Boaz. Hay un sabio en el Talmud que opina efectivamente que quien se quitó el zapato fue Ploni Almoní. Y no lo hizo como modo de adquisición, pues era él el que cedía su derecho, ni tampoco como un modo de librarse del deber del cuñado,
pues en este caso debería ser Ruth quien le quitara el zapato a Ploni Almoní, sino que según esta opinión en el Talmud, lo único que quería hacer es dar una prenda como garantía de su decisión. Y si aceptamos esta opinión, no se ha llevado a cabo ninguna adquisición, sino que se trata tan solo de un compromiso. De todos modos, como que dice a continuación, que vosotros sois testigos hoy que he adquirido todo lo que pertenecía a Elimelech, parece más lógico que lo que hicieron no fue solo un compromiso, sino la adquisición en sí. O sea, no esta opinión que he traído aquí al final, sino la que he traído al principio, que con esto Boaz adquiría los derechos de su tío Ploni Almoní. Versículo 9. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy que he adquirido todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Quilión y a Mahlón de la mano de Noemí. También no tiene nada de complicado, Miquel. Cuando estás acostumbrado es muy fácil. Cuando no estás acostumbrado, todo parece difícil. Continúa Boaz diciendo, versículo 10, también a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, he adquirido como mujer para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. Y no se ha cortado el nombre del difunto de con sus hermanos, ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Versículo 11, y dijeron todo el pueblo que estaba en la puerta y los ancianos, testigos somos de el Señor a la mujer que entra en tu casa, como a Rachel y a Lea, que edificaron ambas la casa de Israel, y haz fuerza en Efrata, y llama nombre en Betlehem. Estas dos mujeres edificaron la casa de Israel a pesar de las grandes diferencias que había entre ellas. Y a pesar de que hubo una rivalidad a lo largo de los años que estuvieron en casa de Labán, cada una de ellas criando a sus propios hijos. No tememos a las rivalidades, mientras queden dentro de los límites adecuados, mientras sean capaces de reconocer cada uno el valor de los demás. Aquí vemos a Boaz y su tribunal, todos ellos descendientes de Judá, hijo de Lea. Vemos que reconocen el valor de Rachel y la anteponen a su propia madre Lea, ya que por ella, por Rachel, trabajó Jacob en casa de Labán y ella era el centro de la casa. Este es el modo adecuado de edificar la casa de Israel. Y ahora con la llegada de Ruth, que había sido marginada por ser moabita de la nación maldita, son capaces también ellos de reconocer su valor como mujer y aceptando la tradición que había aportado su juez Boaz, también aceptan, reconocen que era apta para entrar al pueblo de Israel. Una buena lección para todos nosotros que estamos acostumbrados a juzgar a la gente por sus apariencias externas sin ser capaces de asomarnos al alma de la persona que tenemos delante. Se nos acaba la paciencia al ver que esta persona que tenemos delante hace unos presuntos errores, unas caídas que nos hacen pensar que se trata de una persona de escaso valor. En realidad, solo significa que esta persona es activa, se mueve, hace cosas, a pesar del peligro a caer. Mucho mejor que aquel que prefiere quedarse tumbado en el sofá por miedo a cometer errores en público. Quien no se mueve no comete errores.
aunque en realidad este es el peor de los errores, el temor a moverse y a actuar. Dice el libro de Proverbios, 7 veces cae el justo y se levanta. El hecho de que veas que una persona comete errores, que tiene caídas, esto no significa que no sea un justo. Puede que sea justo lo contrario. Por el hecho de caerse, por el hecho de cometer errores, esto significa que esta persona es muy buena, intenta hacer algo, intenta moverse, intenta avanzar, aunque cometa errores, y sigue actuando y sigue haciendo cosas y no teme seguir andando. Como Rachel y como Lea. Y le dicen aquí a él, a Boaz, llama nombre en Betlehem. Es el modo de decir que seas famoso, que tu nombre sea llamado, sea nombrado, sea conocido y pronunciado por todos. Veremos de nuevo esta expresión en el versículo 14 dentro de muy poquito, que le dicen que su nombre sea llamado en Israel, a tu hijo, que sea famoso, con la diferencia que a Boaz le desean que sea famoso en su ciudad, en Betlehem, mientras que a su hijo, Obed, le desean que sea famoso en todo Israel. La diferencia entre Efrata y Betlehem, uno de los dos es el nombre más antiguo, Efrata era el nombre más antiguo, y el nombre de Betlehem es el nombre que le añadieron luego, pero no desaparece el nombre de Efrata o Efrat, se quedan los dos nombres, tanto Efrat como Betlehem. Hoy en día hay una ciudad llamada Efrat que está muy cerca de la ciudad de Betlehem. Betlehem está en la autoridad palestina y está prohibido a los judíos, exactamente, está prohibido a los judíos a que entren a la ciudad de Betlehem, a la ciudad palestina de Betlehem, y al otro lado de la frontera, entre comillas, se construyó una ciudad nueva con el nombre de Efrat. Y como dice Miquel, ahí se casó con su mujer Margalit por segunda y definitiva vez. Versículo 12. Y sea tu casa como la casa de Pérez, el que Tamar dio a luz a Yehudá, por la simiente que el Señor te dará de esta joven. Tamar había sido la mujer de Er, hijo de Yehudá, quien la despreció, y él murió a causa de ello. Entonces fue desposada por Onán, su cuñado, quien siguió con el mismo mal camino que había tomado su hermano, y murió igualmente sin dejar descendencia. Y es un caso muy parecido al de Mahlón y Quilión, aunque con características propias por supuesto. No es lo mismo, pero se parece. Han muerto dos hermanos con una misma mujer. Tamar reconoce el valor escondido en la familia de Yehudá, a pesar de los fallos que pueda haber en ella, en esta familia, porque en ella reside una fibra única, una potencia que no hay en ninguna otra familia, y es la que le llevará al fin y al cabo a engendrar al Mashiach. También en el caso de Tamar se lleva a cabo una acción que pone los pelos de punta por su audacia y que podía haberle costado la vida a Tamar, pero que se convirtió precisamente en el punto de cambio para Yehudá y su familia. De ella, de Tamar, nace su primogénito Pérez, a quien se refiere la familia de Boaz, como veremos dentro de poco al final de la Megilá, que la vamos a terminar hoy, aunque tardemos unos pocos minutos más. Dice el versículo 13, y tomó Boaz a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y le dio el Señor concepción, y ella dio a luz un hijo.
Y dijeron las mujeres a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea llamado en Israel. El nombre de tu hijo es de tu nieto, en realidad no es ni hijo ni nieto, sino que es hijo de tu nuera. Que su nombre de este niño sea llamado en Israel, como hemos visto antes, que sea famoso en todo Israel. Versículo 15, sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama, le ha dado a luz, y ella, Ruth, es mejor para ti que 7 hijos. Y tomó Noemí al niño y lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y le llamaron un nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y llamaron su nombre Obed. Él es el padre de Ishai, padre de David. Le llamaron las vecinas, las mujeres, como si estuvieran rectificando lo que vimos casi al principio, cuando ella dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mará. Y aquí vemos 2 veces el verbo llamar. Le llamaron y llamaron su nombre Obed. Todo lo hacen las vecinas. Las mismas mujeres que la rodearon al llegar de los campos de Moab, moviendo la cabeza en reprimienda, diciendo: ¿qué esperabas que pasara al irte con tu familia a Moab? ¿Pensabas volver más feliz después de abandonar a tu pueblo en tiempos de crisis para ir a refugiarte en casa del enemigo? Ahora se dan cuenta que se nos había perdido algo importante cuando Lot se separó de Abraham, cuando nació a su hijo Moab. Algo bueno había quedado en él, aunque tuvieran que pasar más de 760 años para descubrirlo. Un diamante estaba escondido en aquella rama perdida de la familia, y tú has conseguido encontrarlo. Así le dicen las vecinas a Noemí: había un diamante escondido dentro de Moab, y tú has conseguido encontrarlo. Se acabó la amargura de Noemí gracias a su propio esfuerzo por ayudar a su nuera. Esto es lo que la salva. Esto es lo que le devuelve la felicidad, al ver que su esfuerzo no ha sido en vano. Han pasado juntas un camino muy duro y seguirá siendo duro, ya que Boaz desaparece de la escena. Son las vecinas quienes le dan el nombre al niño, porque el padre ya no está. En cuanto cumplió con su deber, pudo retirarse a mejor vida. No, Noemí no es descendiente de Lot. Ruth es descendiente de Lot. Noemí encuentra el diamante que es Ruth dentro de los descendientes de Lot, que es Moab. El hecho de que se muera Boaz ya no amarga ni a Noemí ni a Ruth. Ambas saben que han conseguido algo muy grande con este embarazo y con este nacimiento. Es el padre de Ishai, padre de David. Ruth se convierte en la madre de la monarquía. Cuando su tataranieto suba al trono, 130 años más tarde, Shlomo ben David pondrá a su lado otro trono para la madre del rey, la anciana Ruth, que vivirá para poder ver el fruto de su esfuerzo. Llegó a ser muy anciana. Según nuestra tradición, ya tenía 40 años cuando nace su hijo Obed, y 130 años más tarde vio la inauguración del primer templo. Exactamente, se sentó a la derecha del trono de Shlomo.
y llamaron su nombre Oved. Oved significa trabajador, servidor, siervo, porque era una persona que servía al Creador con todo su ser. En el judaísmo y sobre todo en el hasidismo se llama Oved a quien se esfuerza en servir al Creador más allá de lo normal. Hay un versículo en el libro de Malaquías, capítulo 3, casi al final. Y volveréis y veréis entre el justo y el malvado, entre el siervo de Dios y quien no le ha servido. No es lo mismo justo y siervo, malvado y quien no le ha servido. No son dos sinónimos, sino otra cosa. Es una subdivisión dentro de los justos. Hay justos y malvados, y dentro de los justos hay el siervo de Dios y el que no le ha servido. Los que sirven al Creador y los que no le sirven. El Talmud dice, el que repite lo que ha estudiado 101 veces es el que sirve a su Creador, mientras que si lo repite solo 100 veces, aún no ha servido al Creador. 100 veces es lo necesario para saber. Está bien, pero es muy egoísta. Tú quieres saber. 101 veces ya no es para ti, puesto que ya lo sabes. Esta vez de más demuestra que lo haces por servir al Creador, por lo que Él desea que haya más sabiduría en el mundo. Una persona puede ser muy buena y positiva, un verdadero justo, y aún estar lejos de ser un siervo de Dios. Es necesario un esfuerzo ininterrumpido, un esfuerzo supremo. Al igual que Boaz y Ruth han sabido servir al Creador con todas sus fuerzas, dicen las vecinas, así sea también su hijo un verdadero Oved. Estas son las generaciones de Pérez. Pérez engendró a Hezrón. Vimos a Pérez, el hijo de Tamar. ¿Os acordáis? Hace un momento lo hemos mencionado. Pérez, el hijo de Tamar. Estas son las generaciones de Pérez, que era hijo de Judá también. Pérez engendró a Hezrón, y Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nachshon, y Nachshon engendró a Salmá. Aquí cambia el nombre de Salmá a Salmón, y Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Oved, y Oved engendró a Ishai, e Ishai engendró a David, y se acabó la Megilá de Ruth. Y si Dios quiere, la semana que viene volvemos a la Megilá, al libro de Shoftim, al libro de los jueces. Y aquí terminamos un poco tarde la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas noches a todos. Shalom, shalom.